Buenas noches, qué alegría nuevamente estar acá conectados, que estén sacando esta horita de tiempo en sus hogares para compartir con nosotros y aceptar también de una manera muy especial el testimonio de nuestra invitada hoy. Ella es Janet Betancourt, es una hermana de la comunidad, es una hija amada por Dios impresionante. Hoy viene a contarnos una historia de vida muy linda, un corazón transformado completamente, con unos dones muy hermosos. Y bueno, damos las gracias pues porque nos están permitiendo estar en este momento con ustedes ahí en sus hogares y que este testimonio pueda llegar a muchas personas. O sea, no tengan temor en compartirlo, por favor, en sus familias. Uno tiene sus grupitos de WhatsApp en la familia, mándenlo a esas personas que uno puede considerar que le puede servir también de verdad. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, nos pueden escribir también por el correo electrónico que es corunum5@gmail.com y bueno, por acá también nos pueden dejar los mensajitos dado el caso. Bueno, continuando en esta quinta temporada entonces, hoy le damos la bienvenida a Janet Betancourt. Hola hermana, ¿cómo estás? Hola hermana, muy bien, gracias a Dios. Qué rico, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Creo que ya lo habíamos hablado incluso en otras temporadas para que estuvieras, pero el tiempo de Dios es perfecto, totalmente, ¿cierto? El tiempo de Dios es perfecto. Y era el momento pues Así para es, estar. Carla. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mi Janet, empezamos con un programa realmente muy sencillo, ¿cierto? Y vamos a contextualizarnos y vamos a contar quién eras tú, de dónde proviene de pronto ese pequeño conocimiento de Dios o ese mucho conocimiento de Dios desde tu infancia, a través de tus padres, de tu familia. ¿Quién eras tú? ¿Cierto? ¿Qué pasaba contigo antes de? Bueno, Carly, pues gracias por la invitación. Inicialmente cuando pienso de mi vida antes de conocer a Dios, normalmente uno a veces suena como cliché, pues, pero es el antes y el después literal, o sea, la vida cambia totalmente. Yo podría definir mi vida antes como comodidad, término medio, o sea, como ahí, como en tibieza, totalmente en tibieza. Yo vengo de una familia católica, como muchos me imagino, por tradición y no por convicción. Yo crecí en un hogar con la figura paterna, materna, mis dos hermanos que son mi adoración, realmente muy afortunada porque pues crecí como en ese calor de hogar. Inicialmente, pues cuando yo era mucho más pequeña, mi madre trabajaba y mi padre también, entonces nos cuidaban mis tías por parte de mi mamá, que a todas ellas pues tienen, digamos que mi corazón está totalmente marcado por ellas, porque en toda mi infancia ellas nos cuidaban, eran 7, ¿cierto? Entonces yo crecí también con ese amor materno multiplicado por 7 con ellas. Entonces cuando una no podía cuidarnos, la otra nos cuidaba y cada uno dejó en nosotros como una huella muy importante. Entonces una nos alcahueteaba impresionante, otra nos hacía comer delicioso, otra me enseñaba a leer. Yo era malísima, o sea, lo tengo que confesar, para la lectura me dio durísimo, casi no aprendo, pero ahí tenía mi angelito, mi tía, enseñándome, ¿cierto? Entonces digamos que mi crecimiento fue muy marcado por la figura materna desde mis tías, ¿cierto? Ellas jugaron un papel muy importante, la que nos cuidaba casi de tiempo completo, nos llevaba a misa todos los días. Obviamente a regañadientes, o sea, nosotros no entendíamos, pero ¿por qué si queremos jugar? ¿Pero por qué si tal cosa, cierto? O bueno, ya cansadas de estudiar, ella nos llevaba siempre a misa. Entonces yo digo que desde ahí el Señor empezó a tocar nuestros corazones, y yo creo que realmente lo que hace esa semillita a veces no da fruto cuando esperamos, pero cuando da, bendito sea Dios, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, demasiado bendecida pues. Sí, la verdad sí fue. Tías todas en función de maravilloso, pero hubo una en especial que marca algo importante en tu trasegar, y es la ausencia, ya por así decirlo, completamente de este plano terrenal de esa tía. Cuéntanos un poquito sobre esa situación que viviste con ella. Entonces, bueno, posterior pues como a esto, nosotros ya, mi mamá se dedicó de tiempo completo a nosotras, igual visitábamos mucho a las tías, estábamos como todo el tiempo pues como en relación con ellas. ¿Qué pasa? Yo ya llego a mi adolescencia, afortunadamente, pues lo digo por fortuna y gracias a Dios, mi mamá pues cogió como las riendas de nuestra vida, porque fue pues ya uno entra en la adolescencia, que es una etapa súper compleja. Pero yo empiezo como a experimentar un miedo impresionante por la muerte. Entonces yo soñaba y pensaba, Dios mío, si se mueren mis tías y se muere mi mamá. O sea, le cogí un pavor impresionante a la muerte. Mi vida ha sido acompañada por el miedo, literal. O sea, yo he sido una mujer con muchos miedos que el Señor ya pues como ha ido sanando. Sin embargo, en ese momento de mi vida, pues
ese era mi temor más grande, que alguna de mis tías, mis grandes amores, junto con mis papás, pues llegara a faltar. En el 2015, una de ellas, la que me enseñó a leer, que pues hermosa, ella tuvo una enfermedad, pues cáncer, leucemia particularmente, y su salud se empieza a deteriorar bastante, ¿cierto? Dado al punto que pues un día nos llamaron del hospital y nos dijeron vengan ya a despedirse de ella porque ya no hay nada que hacer. O sea, su sangre pues está totalmente líquida, o sea, no le está oxigenando el cerebro, ella ya está en un punto que ni reconoce a las personas, entonces vénganse a despedir, y me dijeron eso, a mí se me acabó el mundo en ese momento. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando y como una loca, literal, o sea, empecé a llorar, o sea, como que veía ese momento todavía muy lejano, yo tenía como una esperanza, pues que esto fuera como todo un sueño y que realmente pasara pues como pronto o que no pasara, ¿cierto? O sea, uno como que siempre guarda esa esperanza. Y bueno, pues nos fuimos para el hospital a despedirnos de mi tía. Fue un momento muy doloroso, pues el verla como en ese momento, su estado de salud tan deteriorado, ella una mujer súper lúcida toda la vida, pues ya hablando también como un poco de incoherencias, entonces fue muy doloroso. Sin embargo, bueno, pues nos despedimos de ella y nos dijeron médicamente no hay nada que hacer, ya váyanse para sus casas y esperen la llamada. Entonces ese día nos fuimos todos los primos, nunca se me va a olvidar, nos fuimos para la Virgencita del Agua Catala, recordando como todo lo que nos habían enseñado las tías, porque también rezaban el rosario casi que diario. Yo vivía en un primer piso y el tercer piso que vivía otra tía, bajaban a mi casa a hacer el rosario. Entonces a veces lo hacíamos, a veces decíamos tenemos mucho que estudiar, entonces no podemos, pero como que dijimos venga, hagamos el rosario, o sea, unámonos como familia, como primos y hagamos el rosario por mi tía. Y también porque pues mis primos estaban pasando, obviamente la estaban pasando muy mal. Si yo sentía tanto dolor, pues imagínate mis primos. Entonces llegamos a la Virgencita del Agua Catala, hicimos el rosario pues como con mucha fe, de alguna manera como que la petición no era que le devuelva la salud, sino que fuera pues como un momento para ella tranquilo y sin mucho dolor. Esa fue pues como la petición. Esa noche llegamos a la casa, yo ya pues inclusive cuando llegué le pregunté a mi mamá qué ha pasado con la tía, me dijo no nada, sigue en las mismas condiciones, ya es de esperar, pero tranquila, relájense que ya va a estar bien. Si llega a morir, mi mamá siempre ha sido una mujer súper centrada, pues ella siempre nos ha aterrizado demasiado y decía, esto es lo mejor que le puede pasar, ¿cierto? Ya estar en la casa del Padre. Y yo no entendía, yo le decía, mamá, vos sos insensible, ¿cómo se te ocurre que morir? Porque era mi miedo, ¿cierto? Esa noche pues la pasamos muy en vela, pero nunca recibimos la llamada de mi tía. Pues acá el tema es que mi tía se paró, se recuperó con todo pronóstico en contra, o sea, médicamente decían, realmente no entendemos esto, pues con miedo a decirlo, es un milagro porque pues digamos que desde la ciencia hay cosas que no tenían como el argumento, nos dijeron esto es un milagro. O sea, a su tía le hicimos nuevamente un examen de sangre y está 100% recuperada. Entonces nosotros como que, Dios mío, ¿qué es esta alegría? Y así fue, la tuvimos 2 añitos más. Ella tuvo, digamos que después de estar súper recaída, pues que ya dijimos aquí no hay nada que hacer, nuevamente se levantó, continuó con su vida común y corriente, ¿cierto? Y nosotros también continuamos con nuestra vida, ¿cierto? Yo era pues una adolescente un poco rebelde, precisamente también como por mis miedos, yo empecé como a refugiarme mucho en la vida social, ¿cierto? Entonces no quería llegar un fin de semana y no hacer nada porque me atormentaban los pensamientos o bueno, me sentía un poco sola, entonces buscaba siempre salir, refugiarme en mis amistades, en conocer gente, de vez en cuando tomarme mis traguitos, ¿cierto? Como que siempre quería tener la mente súper ocupada en cosas pues como que me desconcentraban del propósito real que Dios tenía para mí. Por fortuna, una de mis amigas del grupo, pues como en el que me movía, ella se empezó a alejar y nosotros no entendíamos por qué. Y la llamamos, hey, va a haber este parchecito y tal cosa, no puedo, voy a estar en el grupo. Y yo como que no entendía, pero esta se chifló, se rayó. Yo no entendía y yo decía, no, pero vení a salir con nosotros, no sé qué. Y nuevamente 2 años después, como te contaba, Carly, mi tía vuelve a tener una recaída en su enfermedad, nuevamente muy compleja. Y bueno, de esta persona que te contaba la amiga, ella siempre nos mandaba la invitación a los grupos de oración, pues de hecho yo iba como, estoy desparchadita, voy a ir hoy, me tocaba en San Marcos inclusive, llegué a ir pues a San Marcos, pero como que nada hacía como un eco profundo en mi corazón. Cuando me llegó la invitación, y mira lo que es también
uno estar como tan ciego ante la realidad espiritual, ¿cierto? Cuando me llegó la invitación yo no leí, yo únicamente me conecté con la imagen de María, porque estaba la Virgencita ahí, y obviamente ya estaba en ese momento donde mi tía otra vez mal, hospitalizada, cogí a mi hermana y le dije, mira lo que nos mandó Linis, o sea, realmente nos está llamando a orar nuevamente por mi tía, lo hizo una vez, lo puedo hacer 2 veces, ¿cierto? Entonces nunca leí de qué se trataba la invitación, simplemente le dije a mi hermana, pues que mi hermana es parte vital de mi vida, o sea, siempre hemos estado como junticas, y me dijo, listo, vamos a hacer el rosario, me imagino que es un rosario, y luego un temita, y yo sí, de una, vamos, firmes. Cuando Carly, resulta que llegamos, efectivamente empezaron con el rosario, yo no tengo conciencia de haber hecho un rosario en mi vida con tanta devoción, o sea, con tanta fe, o sea, yo en ese momento literal me desconecté de todo, o sea, del celular, de mis dolores, de mis tristezas, de mis luchas, de mis miedos, y me conecté en ese momento con las personas que habían a hacer el rosario. Inclusive Cata, mi hermana, ya me habla pasito, estás como gritando, porque yo era como, Dios te salve María, o sea, de verdad yo lo estaba viviendo como con un nivel de profundidad muy teso, pues como súper esperanzada en que algo iba a pasar. Listo, llegamos, se acabó el momento de oración, pues luego del rosario una oración, prendieron las luces y dijeron esta frase: bienvenidos a los 9 meses más hermosos de su vida. ¿Yo qué? Yo como que no estoy entendiendo bien. Yo miré a Cata, mi hermana, y nos reímos las dos. Me dijo, no, pues estamos en el lugar equivocado, o sea, esto pues nada que ver, era un grupo, era la oración, era el rosario, nada más, o sea, queríamos esto y ya. Entonces ya cuando nos íbamos a ir, pues era el proceso de consagración a Jesús por María, la primera vez que lo hacía con Unum, ahí llegamos nosotras, yo le dije a Cata, hagamos la U ya, o sea, en 3, 2, 1, salgámonos de acá, porque pues no, o sea, nada que ver. Cuando salíamos, es que vengan, por favor, no se vayan, y nosotros como que, ¿por qué no? Es que la Virgencita siempre escoge un hogar para visitar, pues durante la semana, y ya la traen dentro de 8 días. Y yo, ay, bendito Dios, bueno, ¿cuándo es que las eligió a ustedes? Y yo, Cata, esto no nos puede estar pasando. Y yo como que, ay, qué belleza, gracias, qué lindo. Pero obviamente nosotros no teníamos la intención, ¿cierto? Entonces, bueno, recibimos la Virgencita y obviamente la recibimos con mucho amor. Y pues lo primero que se nos vino a la mente fue, Dios mío, o sea, esto es como una respuesta pues a nuestra súplica, nos va a acompañar como todo este tiempo, mientras que mi tía pues sale del hospital. Yo tenía como esa esperanza, y fue muy lindo, Carly, porque cuando recibimos la Virgencita todos los días hacíamos videollamada con mi tía, ella en el hospital, obviamente pues con su salud súper deteriorada, pero me acuerdo que le poníamos el celular justo en la imagen de la Virgencita y ella se quedaba mirándola deleitada, o sea, su momento de paz era el rosario, y mirando pues como la Virgencita, y eso me marcó mucho. O sea, yo dije, ¿qué es esto tan bonito? Y por cosas de la vida, pues lo mencionábamos ahorita antes de iniciar, o sea, el Espíritu Santo siempre actúa de una manera donde no solamente te ilumina un momento, te muestra algo, sino que también te da algo, y yo siento que en ese momento lo que me regaló fue la paz, que pensé que nunca iba a experimentar, o sea, por el temor que tenía a la muerte. Pues nada, esa semana transcurrió rezando, haciendo el rosario, juiciositas todos, nos uníamos en familia, con mi tía conectadita. Mi tía murió a la semana, murió en septiembre del 2017, y bueno, pues nosotros con mucha tristeza, pero tuvimos la fortuna, ya cuando estaba pues como en su lecho de muerte, de estar con ella toda la familia, y lo que para todos era un dolor súper teso, porque ya no lo íbamos a tener. Ustedes no saben lo que nosotros experimentamos, o sea, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, fue algo demasiado lindo verla a ella como dándonos esa tranquilidad de decir, inclusive su última palabra fue, si yo hubiera sabido que esto era tan bonito, yo hace mucho me hubiera ido. Entonces fue como un momento muy lindo, porque yo siento que mi conversión empezó pues en este momento, en este punto de haberme encontrado, y llegaba a la consagración pues por equivocación, nunca por convicción, pero nos regaló durante ese tiempo una paz hermosa, o sea, una paz que si yo lo pienso en este momento, como que es tan bonito porque se vuelve a sentir, o sea, no es algo momentáneo, sino que el Espíritu también te permite revivir esos momentos. Y hoy recuerdo
ese momento duro que para mí, yo dije, esto es lo peor que me puede estar pasando, o sea, ¿qué es esto tan horrible? No, lo recuerdo como algo realmente muy bonito, donde experimenté una paz que no provenía de mí, porque no suelo ser así de tranquila, y fue algo hermoso, o sea, la verdad fue un momento muy lindo. Sí, literal es eso, lo mencionaste como eso que se da, ¿cierto? Él no se queda como nada, o sea, no se guarda nada para sí, pero esos son los frutos del Espíritu Santo, y es esa paz, es esa fortaleza, es la esperanza, es eso que se va empezando a gestar en el corazón, que humanamente pues por uno solito realmente eso no pasa. Tú no dices, esta paz tan raro, no es para que esté con paz, total. Obviamente hay dolor, pero se pasa diferente. Qué lindo, ya el Espíritu Santo estaba actuando en ti de una manera muy especial. Y entonces me genera la inquietud, ¿qué pasó? ¿Siguieron los 9 meses del proceso de la consagración o qué pasó? Bueno, eso fue... con la Virgencita y como, no, bueno, nada, gracias, pues chao. Nos tocó volver a los 8 días y devolverla, o sea, no nos íbamos a quedar con ella, pero pues literal eso llegamos, a los 8 días volvimos para entregarla y dijimos, no más, o sea, pues porque claramente esto no es lo que queremos. Y era una cosa muy tesa porque era una lucha, o sea, ese día salimos y ya llegamos pues a la casa y Cata me dijo, dentro de 8 días, no, yo no, obvio, no, es que ya esta fue la última vez, o sea, ya no volvemos. Y llegaba ese martes y éramos las dos como que, yo miraba a Cata, ¿qué, vamos como la última vez o qué? Entonces me dijo, pero la última, usted me ha dicho que a los 8 días, yo bueno, vamos la última. Y así nos la pasamos un periodo de tiempo, ella me decía a mí, no, Janet, usted me hizo ir hace 8 días, me tiene que ir conmigo esta vez, que no sé qué, yo, ay no, ¿qué es esta vaina tan tesa? Llegó a un punto donde dijimos, no, se nos había presentado un viaje, pues lo teníamos planeado hace ya mucho, entonces dijimos, este es el momento, ahora sí, hasta acá llegamos con la consagración. Tu mamá tan devota, tan piadosa también, ella sabía que ustedes estaban en este panorama. Claro, pero lo que sabía era que nosotros no queríamos, pues como que no, madre, no, demasiado loco, entonces, pues si no quiere, exacto, pero si la Virgencita las llevó, ¿por qué nos dan la oportunidad? Pero si no quieren y también como obligadas, pues qué bobada. Entonces nosotros éramos como en esa dicotomía, en ese dilema todo el tiempo. Cuando ya llega este viaje y le dijimos pues como a las personas que nos acompañan en el proceso, hay que pesar. No vamos a poder seguir porque el viaje siempre se demora mucho, entonces no, qué pesar, no, o sea, no éramos nada sinceras, o sea, tratamos ahí como de ocultar el tema y nos dijo, no importa. No, nosotros las desatrasamos, yo como que, Dios mío, ¿qué fue esto? O sea, qué insistencia, no. Bueno, y efectivamente llegamos y dijimos, pues vamos. Ya hemos ido 3 veces, ¿por qué no vamos la siguiente? Y así llegamos y bueno, después del viaje yo también venía pasando una situación sentimental súper tesa. Yo creo que uno a veces tiene que tocar fondo para poder ver esa lucecita donde el Señor lo empieza a traer a uno. Y miren que tan bonito porque el Señor ya venía haciendo su obra, el Espíritu Santo venía actuando a través de su esposa, la Virgen María. Nada de lo que veíamos en la consagración era en vano, o sea, ya empezaba a ser como ese eco profundo en el corazón. Uno a veces tiene mucha resistencia porque hay cosas que van en contravía de lo que normalmente haces, normalmente ves, lo que venías acostumbrado, que ahí está el tema también de las relaciones. Yo pues tenía unos desórdenes muy tesos, nunca había experimentado el amor real, ni nunca me había sentido amada. Pues yo como que decía, si alguien me dura más de un año, yo decía, esto es motivo de sospecha, esto es motivo de eso está muy raro. Entonces si no me echaba él, lo echaba yo, o sea, nunca tenía como esa estabilidad y siempre tenía relaciones súper tormentosas, pues que me generaban mucho dolor. Y quizás de ahí también lo que me mostraba el Espíritu era, de ahí vienen parte de mis miedos, pues porque no había una donación completa, ni tampoco me sentía amada, nunca me sentí pues como amada. Entonces justo en ese momento pasa lo de mi tía, otro tío se nos enferma también con un cáncer muy teso, y aparte de eso pues la relación sentimental tormentosa, pues que era... Jamás me había sentido tan sola en la vida, o sea, era simplemente decir estoy con alguien, pero ese alguien no te da tu lugar, ese alguien no te valora como mujer, tú estás ahí simplemente por capricho, ¿cierto? Como por no estar sola, y lo llegué a mencionar de esa manera. Yo dije, no, pues yo estoy porque prefiero estar con alguien que estar sola, pero estar con alguien era sentirme más sola que estando sola, ¿cierto? Y nos da miedo estar solos, y es ahí cuando el Señor realmente nos conecta bastante y nos hace experimentar ese amor que viene directamente de Él. Entonces, claro, vengo con esa situación, y el día que regresamos y que estuvimos ahí, pues que llegamos a la consagración, normalmente se empieza pues como con el rosario,
y luego se hace una oración, pero una oración pues súper sencilla, pues como bueno, dando apertura para el tema, y yo llegué y me senté y me quebré totalmente. Yo empecé a sentir algo dentro de mí que se quebraba, o sea, hacía pedacitos, o sea, era todo lo que estaba viviendo, quizás era como una suma de cosas, pero yo sentí a la vez mucho amor, ¿cierto? Me sentí como amada y sentí una voz muy audible, o sea, que me decía, dame lo mejor que tú tienes, entrégame tu pureza. Entonces yo empecé a llorar, o sea, con un llanto desgarrador, pues y nadie, o sea, era una oración súper simple, súper normal, y mi hermana nuevamente acudía, hey, ¿cómo así? ¿Qué es esa lloradera? ¿Qué te pasó ya? Dios mío, qué vergüenza. Y yo no era capaz, a mí no me salían palabras, yo era como, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Me chiflé, o sea, se me rayó el coco, literal, y yo, ¿qué es eso tan loco? O sea, ya se acabó la oración, inclusive la persona que estaba orando, ay, ¿quién? Pues como, ¿quién está mal? Y yo, Dios mío, que no me vean. Yo tratando como de incorporarme, pero me quedó obviamente esa voz en mi interior resonando. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? O sea, si de verdad eres tú, yo me identifico mucho. Entrégame tu pureza. Sí, entrégame tu pureza. Dame lo mejor que tú tienes, entrégame tu pureza. Entonces yo quedé como esa noche, como, ¿qué es esto? Pues no entiendo. Yo siempre he sido, como les contaba ahorita y te contaba Carly, como una mujer de muchos miedos. Yo siempre busco como, ¿esto sí será? No, venga, miremos y sí, ¿cierto? Como comprobar todo, verificar, así he sido en el trabajo, en todas partes. No sé, revisión de este tema. No, vamos a volverlo a revisar porque no sabemos, qué miedo que nos salga lo malo. O sea, siempre de revisar, de preguntar, de indagar, de ir más allá. Y así me empezó a pasar con el Señor. Me identifico mucho con Gedeón del Antiguo Testamento porque era un hombre miedoso y aún así el Señor pues lo eligió para un propósito grande. Entonces yo esa noche llegué de una, pues yo compartí habitación con mi hermana, entonces esperaba que ella se acostara y me puse a orar. Yo le dije, ay no, Señor, yo creo que sí estoy muy loca, pero necesito que tú me lo confirmes porque esto para mí no entiendo. Y en oración me regaló la bienaventuranza, bienaventurados los puros del corazón, porque ellos verán el rostro de Dios. Y yo dije, no puedo dudar más, o sea, no puedo dudar más, ya. Para mí esto fue, pues como ya, o sea, y ahí fue el punto de partida, Carly. O sea, yo creo que ahí empezó literal mi proceso, un poco tarde en la consagración, porque pues peleé mucho con todo lo que estaba viviendo, pues realmente me negué, ¿cierto? Hay cosas que me entraban por acá, me salían, pero el Señor no es así. O sea, Él permite que esos temas también hagan algo en tu interior y te muevan a dar un paso diferente, ¿cierto? ¿Y a qué dimensión llevaste ese mensaje como entrégame lo mejor que tienes, entrégame tu pureza? Esa pureza, ¿cómo la relacionaste? Más desde la parte pues como física y en este caso pues digamos con tus parejas y todo, ¿o a qué nivel de pureza te estaba llevando? Carly, fueron como en todos los ámbitos, inclusive empezó a cambiar mucho la manera en cómo me relacionaba, no solamente con parejas, sino también con las personas, de saber qué decir, qué hablar. Yo era de criticar bastantico, ¿cierto? Como que buscaba con quién chismosear, ¿cierto? Y yo como que ya empecé a sentir esa emoción en mi espíritu y en el corazón, que no, eso no está bien, es que esa persona es hijo de Dios y la tienes que ver como hija de Dios. O sea, como a ese nivel, pensamientos, la parte visual, ¿cierto? Ya empecé a dejar de ver cosas que quizás no me estaban generando como crecimiento y que lo que hacían era, pues, generar otro tipo de cosas en mí. También como que empecé a evitarlas. Más que todo, no como por qué pereza ver esto, sino porque sabía que algo se estaba moviendo en mí que no era chévere. Lo mismo... Perdóname, y es eso porque, por ejemplo, a mí también me preguntaban mucho antes, cuando empecé mi proceso de conversión, era como que, a mí me gustaba mucho el aguardientico, bastantico, yo creo que a ti también, ¿no? Yo el guaro lo odié toda la vida, o sea, pero sí me gustaba otro tipo, es como la cervecita, o el vinito, o el roncito, pero no, o sea, con el guaro siempre tuve un rayón raro, mal, yo, sí. No, yo me tomé la fla varias veces, pues, de verdad fue complejo, pero... Eso empieza a pasar, cuando se empieza a dar esa apertura y el Espíritu Santo empieza a actuar, es algo que es inmanejable, o sea, es algo que uno no tiene que hacer casi que nada, o sea, uno no hace nada porque es
un tema que va trabajando en el interior tan fuerte que cuando menos pensaste dejaste de recurrir esos lugares que ya antes frecuentabas con tanta fuerza, la música, bueno, que el traguito, que algunos vicios, algunas relaciones, algunas Totalmente, cosas, y uno empieza a hacer unas renuncias, esas renuncias se dan, pero no es desde la imposición, ¿cierto, Janet? Es desde el amor, o sea, realmente es desde el amor. La concepción cambia completamente y eso me parece bacano como que lo podamos aterrizar también, porque muchas personas no dan el paso pensando que tienen que hacer grandes renuncias, que tienen que hacer una cantidad de cosas y humanamente se sienten, es que yo para qué voy a dar ese paso si yo no voy a ser capaz. Exactamente. Y en realidad no es así, de verdad que con el Señor es uno dar ese 1% para que Él lo dé. No, pues el 200% literal, o sea, es algo muy hermoso, Carly, y como lo mencionaba, no era solamente pues como en el ámbito de relación con pareja, o sea, fue algo que me dio también como una gracia, yo ahí decidí totalmente vivir la castidad, y en los momentos de oración, porque se daban más que todo como en la noche, ¿cierto? Él me mostraba su amor. Yo me sentí absolutamente amada, o sea, yo jamás había sentido algo así. Obviamente el amor de la familia, el amor de las personas que de verdad te quieren, pero lo que yo sentía que el Señor me hacía sentir era una cosa como que sobrepasaba todas mis expectativas. Yo decía, ¿qué es esto? Y más que todo porque en la parte, nosotros somos el vehículo donde se transporta el espíritu y somos un templo para él, ¿cierto? Entonces, como no solamente purificar tu parte externa, sino también todo lo que te moviliza, o sea, tus pensamientos que tienen tanto poder, que les damos tanto poder, tu mirada, ¿cierto? Las palabras que salen de tu boca y en ese proceso de consagración, pues normalmente yo me he relacionado con mis amigas también desde el parche, ¿cierto? Como hay tal cosa y no sé qué, y uno ahí dice muchas palabras y también le he pedido al Señor como esa gracia, como que inclusive desde las conversaciones yo te glorifique, pues que yo sea también como ese rostro del Señor con las personas que Él ponga en mi camino. Dices que asumiste ya como un compromiso de castidad desde el amor. Desde el amor, ¿cómo vives esa castidad en medio de ese proceso de purificación, por así decirlo? Empieza de pronto a gestarse en ti ese anhelo de tener un esposo, de conformar un hogar. ¿Sabías ya en ese momento que el llamado era a una vocación de ser esposa y madre, por ejemplo? Es que mira, Carly, que es muy tenso porque el mismo amor te cambia, o sea, el amor transforma. Yo antes de conocer y dejarme pues seducir por el Señor, yo no quería formar hogar, yo no quería hijos, yo pues quería viajar, o sea, como que tenía un proyecto de vida muy Janet, pues muy de lo que ella quería, pero yo nunca le pregunté al Señor qué quería conmigo, o sea, lo hice ya cuando tuve ese proceso de conciencia y en oración el Señor me mostró pues que sí había una persona para mí, que ya estaba apartada hace mucho tiempo para mí, que él la estaba terminando de preparar, pero que también me estaba preparando a mí. Entonces, como que mi anhelo nunca fue ya lo quiero conocer, que sea ya. Por gracia a Dios, pues sucedió más rápido de lo que yo me esperaba, pero yo me quería disfrutar el proceso con el Señor, o sea, yo quería vivir eso, o sea, como ese enamoramiento, ese amor primero que uno es así súper derretido. Yo aprovechaba y estaba en el Santísimo, me empezó a pasar una cosa muy curiosa y era, yo muero, o sea, yo me acuesto a dormir, pero me muero, o sea, yo no siento nada, o sea, que el pito, que aquel gritó, que el mariachi, nada, o sea, yo tengo un sueño muy profundo y particularmente me empecé a despertar a las 3 de la mañana. Y yo, ¿qué es eso tan raro? ¿Qué me está pasando? ¿Pero por qué me está cogiendo el insomnio? Como que no lo entendía al principio y de esas cosas sentía, no voy a empezar a orar. Y empecé a hacer la coronilla y era un momento de oración que quedaba ya feliz y tenía la capacidad de volverme a dormir y nuevamente levantarme como si nada, como que no hacía como un parte así súper profundo en el sueño, sino que me regalaba esa paz tan bonita que él permite experimentar y así lo empecé a hacer, ¿cierto? O sea, como que prolongaba mis tiempos de oración, trataba de estar mucho más como en coinonía con el Espíritu, estar más con él, empecé a cogerle un amor súper teso a la Eucaristía, me encantaba ir, tenía la fortuna que antes de pandemia, donde vivía, al lado había como pues habían unas monjitas y ahí hacían la Eucaristía todos los días, entonces yo salía a trabajar, llegaba a misa y ya, pues entonces era... Mi hermana llegaba más tarde de trabajar, entonces no le daba para ese horario particular. Pero sí, las dos encaminadas. Pero las dos muy encaminadas, okay. Sí, las dos muy encaminadas, o sea, con sus luchas cada una, pero por fortuna también pudimos empezar pues como las dos de la mano en este caminar tan bonito.
Mire qué lindo. Y acá mientras mencionabas, pues como esa entrega o ese compromiso que hiciste de castidad, saber que Dios estaba también haciendo una obra maravillosa en quien es hoy tu esposo. Sí, total. Porque yo que conozco a tu esposo y que muchos pues muchos lo conocen porque pues Juan Esteban Rojas es el amor andante. Ay, tan lindo, sí. Y es un testimonio también tremendo que lo vamos a tener acá con el favor de Dios. Él hizo un proceso muy especial, muy comprometido, o sea, hubo realmente una responsabilidad muy fuerte frente a ese llamado y con mucha convicción oraba por su esposa, y nosotros desde la comunidad eso lo sabemos y lo tenemos súper claro, y él también vivió con mucha fuerza ese anhelo de vivir en castidad, de guardarse para su esposa, de orar por su esposa, aunque él no supiera quién era su esposa, pero él sabía que el Señor ya la tenía ahí, y bueno, qué bendición porque al día de hoy están pues ya felizmente casados. Sí, para la gloria de Dios. O sea, ¿hace cuánto ya, Janet? Estamos de aniversario, o sea, estamos cumpliendo ya un añito. Ha sido un regalo gigante del Señor y es muy bonito porque Él une propósitos. Entonces, ese era mi temor cuando yo decidí dar como ese paso de, bueno, te entrego mi pureza total, desde mi cuerpo, mi mente, todo. Ese era mi miedo porque yo dije, no, pues entonces me voy a quedar sola. Ahora sí me voy a quedar sola, si antes no funcionaba, ahora menos, pues como que esa es la falta de confianza que uno a veces tiene en el Señor, pero yo dije, listo, voy acá. Pero no recordabas esa promesa que tú decías que se te había dado, pues como de que estaba por allá apartadito. Sí, pero yo decía, fue madre, ¿cuándo será hace cuándo? O sea, como que uno... poca fe. Sí, exactamente, o sea, a mí pues los miedos me llevan precisamente a eso, Carly, también a dudar. A dudar, y eso es un combate, es un combate totalmente espiritual, y ahorita les voy a contar también por qué, pero básicamente yo dije, yo con esa promesa como que en parte me relajé, ¿cierto? Yo dije, bueno, Señor, si esto va a ser para mí, pues yo confío en tus tiempos, no se me va a volver pues como algo que me quite pues como el sueño, cuando tenga que hacer, aunque yo lo veo como lejanito, pues así yo he sido muy conchuda con el Señor, yo dije, sí, yo lo veo como lejanito, pero bueno, ahí lo dejo en tus manos, Señor. Confiar en las promesas del Señor, Él no se equivoca y Él lo que promete lo cumple, y bueno, realmente ahí sí tenemos que estar pues como en esa sintonía. Janet, empezó a pasar algo muy sobrenatural, pues lo digo así porque lo que nos vas a compartir ya enseguida a través de unos cuentos del Espíritu, así lo titulaste, ¿cierto? Estas experiencias que tuviste en estas madrugadas, me parece pues algo, pues aparte de que es hermoso, yo apenas lo leí, pues Dios mío, me generó, o sea, se movió todo en mi interior, pero no me alcanzo a imaginar para ti lo que alcanzó a significar, lo que empezaste a experimentar, y tratar de explicar también eso, cómo se dio, o sea, que nos cuentes de qué manera sentías que era el Espíritu Santo en esa acción y en esa manifestación a través de eso que te estaba pasando. Bueno, entonces yo continué con pues como levantándome a veces temprano, no porque lo programara, sino porque así sentía que el Señor me lo pedía. Llega la pandemia, cierran las compañías, bueno, pasa todo lo que ya sabemos, y bueno, una mañana me levanta como el Espíritu, y lo digo que es el Espíritu porque literal es algo ajeno a ti, o sea, no es algo que tú decidas, pongo alarma, me levanto, me siento, no, es algo que te mueve, que te impulsa y que se da como en medio como de esa docilidad, ¿cierto? Que Él te da como esa tranquilidad, esa paz, y uno simplemente pues se deja llevar, ¿cierto? Yo no era consciente, cuando me despertaba, yo cogía el celular y empezaba a escribir, ¿cierto? Yo me acostaba y al otro día mi hermana me decía, oíste, ¿qué era lo que tanto escribías? O sea, yo te vi ahí, pero pegada al celular, ¿con quién estabas hablando a esa hora? Y yo como, ¿qué? No entiendo. Cata, ¿cómo así? Me dijo, si te levantaste súper temprano, yo te veía ahí escribiendo, y como que algo, pum, me hacía como clic, yo, ay, Dios mío, vení, yo miraba mi blog de notas, y era, pues, había escrito como toda esa inspiración del Espíritu, y fueron unos cuentos, fueron 6 cuentos, digamos como que el periodo en el que se daban era una semana tras otra, fueron súper seguiditos, y nada, pues yo creo que ahí lo que hace el Señor de alguna manera es dejarnos usar como por Él, ¿cierto? Y a veces le tenemos mucho miedo a eso, porque no sabemos para qué estamos o cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Yo no lo había tampoco pues como llevado a ese punto, pero bueno, así hace las cosas del Señor. De 6 cuentos, todos supremamente preciosos,
Hay uno que lo titulas El Turista. Sí, correcto. No sé si sea posible que lo compartamos acá con todos, igual son cortos, pero es por el mensaje también, o sea, la profundidad que tiene este escrito y lo que al final Janet posiblemente con lo que termina el cuento puede conectar con la siguiente fase de este proceso y este caminar con Dios. Así es, mi Carly. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos. Se los voy a compartir. Listo. Entonces se titula El Turista. Con su cámara registraba cada esquina de aquel emblemático pueblo. Estaba totalmente extasiado con sus paisajes, sus calles angostas, su arquitectura, sus olores, su cultura. Cansado de caminar y con la sed que precisa 6 horas seguidas de recorrer este pueblo, se sentó en la acera. Comenzó a revisar las imágenes que su lente había captado y alzando la mirada vio un lugar que le llamó la atención. Un taller de madera, donde al parecer varias personas trabajaban, pues el polvo que salía de aquel lugar generaba una nube en aquella estrecha calle donde se encontraba sentado descansando. Se incorporó y de inmediato pasó la calle para ver qué era lo que tanto hacían en este lugar. Cuando ingresó, se sorprendió al ver el tamaño de este taller. ¡Wow! ¿Cómo en un pueblo tan chico puede haber un taller tan grande? Echó un vistazo más a fondo y vio una réplica exacta de la misma figura en madera. Eran cientos de ellas, aparentemente iguales. Preguntó, ¿hay alguien aquí? Un anciano se encontraba puliendo a toda marcha las piezas de madera que se encontraban en la sección de reparación y le respondió, date vuelta, aquí estoy. El joven fotógrafo, con un cierto tono increpante, le preguntó, ¿por qué la misma pieza de madera? ¿Quién va a querer comprarlas si son iguales? El anciano le sonrió y le dijo, no están a la venta. El joven se acercó al anciano e insistió, pero si no están a la venta, ¿qué lo motiva a hacerlas? Respondió, son mi obra de arte, acentuó el anciano con determinación en su tono de voz. Cada una de ellas es única e irrepetible, ven conmigo y te enseñaré. El joven lo siguió. Al acercarse notó que el tono de la madera variaba en las piezas que alcanzó a contemplar. También el tipo de madera era diferente y por consiguiente su olor característico para cada una de ellas. Exclamó, increíble. Por más que observaba y recorría el lugar, no hallaba una pieza parecida a la otra. Hay algo que no comprendo, dijo el joven. A lo lejos se ven igual, pero solo al acercarse te das cuenta que no es la misma. ¿Qué ilusión visual genera? El anciano le dijo, el amor no es una ilusión, es una realidad que pocos se permiten experimentar. Mi amor por mi obra es la misma ayer y hoy, y es tan grande que ni el lente de tu cámara ni el ojo humano es capaz de capturar y de reconocer a simple vista. Por eso hay que mirar con detenimiento. Solo el amor verdadero es capaz de perfeccionarse desde el conocimiento individual. A cada una de estas piezas las conozco muy bien y sé qué les hace diferente la una de la otra. El joven fotógrafo experimentó un silencio profundo y al cabo de unos minutos le preguntó al anciano, maestro, ¿qué hago aquí? El anciano lo miró tiernamente y le dijo, viniste a reparación. Ay, Janet. Esto lo escribes casi que dormida. Sí. Pues en ningún momento te diste cuenta de que fuiste a tus notas y escribiste todo esto. Cuando ya caes en la cuenta y dices, ok, sí, es verdad, tomas tu teléfono nuevamente, ya de manera consciente lees esto, ¿qué pasa? No, Carly, pues una conmoción total porque yo no suelo escribir, pues o no solía escribir, malísima, o sea, era pésima en los ensayos, o sea, para mí esa era la muerte en la universidad, y yo, pero yo qué escribo, yo qué hago, o sea, sabía desde lo más profundo que no era mío, precisamente por lo mismo, porque uno también se conoce y sabe como cuáles son también sus limitantes, pero el Señor no ve tus limitantes, el Señor siempre ve en ti esa gran obra, ¿cierto? Siempre cree en lo que tú eres, somos nosotros los que no creemos que el Señor realmente puede hacer cosas maravillosas en uno. Entonces... Y después de entender como eso, como que bueno, listo, esto de verdad no fui yo, esto fue algo que me supera, o sea, literal. Y el mensaje, cuando tú lees, porque realmente hay mucha profundidad allí, ¿qué logras extraer? ¿Cuál fue tu eco después de leer eso que ni siquiera entendiste? ¿De qué manera se dio? Pues que no somos un producto terminado, Carly. O sea, en este caminar de fe también nos puede pasar que podemos llegar a experimentar como que listo, ya viví lo que tenía que vivir, ya de acá qué puede pasar, y el Señor siempre sorprende, o sea, todos los días Él tiene sorpresas para nosotros, o sea, Él supera siempre las expectativas, Él no te da
pequeñeces, Él da en grande, pero nosotros nos encargamos de desdibujar como ese panorama, ¿cierto? Mira que nos quedamos como con el lente de la cámara, que a veces puede llegar a ser muy miope, pues vemos solo un pedacito, una porción de todo lo que el Señor puede hacer con nosotros, hace con nosotros y hará, ¿cierto? Y esas últimas palabras como tan potentes, tan poderosas, ¿qué crees tú que... ¿Por qué? ¿Por qué llegar a ti? ¿Y por qué en ti gestarse este mensaje como de has venido a... Reparación. Reparación. ¿Tú sientes que en ese momento estabas en reparación o que se avecinaba un proceso y un tiempo de reparación? Sí, total, Carly. En ese momento no lo entendía, pues no lo tenía tan claro, pues de hecho, pues los cuentos los tengo, pero como que en algún momento dije, bueno, y Señor, ¿y qué quieres que hagas con ellos? Pues Él me iba poniendo como personas que quizás podría servirles en el proceso en que se encontraban. Pero finalmente, pues como para conectarlo ya como con la historia de la vida, bueno, me casé, felizmente cansada, o sea, ha sido un año maravilloso, pero también ha sido un año de mucha prueba. O sea, nosotros desde que nos casamos, digamos que iniciamos como nuestro noviazgo desde la castidad con un propósito, era un noviazgo con propósito, y desde ahí como que le entregamos todo al Señor, le dijimos, queremos formar una familia, Señor, pues queremos ser instrumentos de tu amor a través de una familia. Estamos acá dispuestos a que hagas con nosotros lo que tú pues mejor consideres. Ya después del matrimonio, a los 3 meses quedó en embarazo, eso fue pues la noticia, o sea, de verdad que fue súper emocionante, súper esperado, anhelado. En los primeros días del embarazo tuvo un embarazo súper normal, pero bueno, poco tiempo después nos dimos cuenta pues que el bebé que venía en camino ya no tenía vida, ¿cierto? Entonces fue como un aborto espontáneo, fue un proceso absolutamente doloroso, o sea, desde la parte física, desde la parte emocional, tú ves como que estás como cuesta arriba y que tu paisaje se ve espectacular, pero de un momento a otro todo se empieza como a desmoronar, ¿cierto? Entonces la promesa y todo eso empieza a tambalear, entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que nos pase esto? Sí, y eso normalmente hacemos en la prueba, preguntarnos un montón de cosas, pero ¿por qué si yo tal cosa? ¿Pero por qué? Y de eso no se trata, o sea, el Señor siempre tiene un propósito mucho más elevado. Pasamos pues como por este periodo tan doloroso, yo creo que lo que más me afectó pues fue como la parte física, porque un día eres mamá y al otro no, pues un día tu cuerpo se está formando para ser madre, pero al otro día ya no, ¿cierto? Entonces esa parte fue muy dolorosa, pero para la gloria de Dios pues conté con la comunidad, con la oración de todos, las oraciones nos levantaron. Yo desde que empecé a vivir como esa parte pues como tan dolorosa también físicamente, yo me apegué mucho a María. O sea, yo empecé a pedirle a ella que me acompañara en ese dolor, que yo quería sentirla y que quería realmente que ella limpiara mis lágrimas, porque yo me sentía que yo no podía en mis fuerzas. Y nos pasó una cosa muy tesa, pues como súper sobrenatural en ese momento, esa semana que fue tan dura. Yo vivo en un lugar donde hay mucho silencio, o sea, hay como una montaña al frente, es casi el último edificio pues como de la loma en la que estamos. Yo a veces le decía a mi esposo, o sea, yo creo que vivimos solos acá porque no se escucha nada. En ese momento, cuando ya pues estaba de alguna manera pues como haciendo todo el proceso de eliminación del bebé, yo iba para la habitación y le dije a María, en mi mente le dije, este es el peor momento, necesito que me cojas porque yo no puedo. Y sentimos un grito muy teso, fue demasiado profundo. Mi esposo se vino corriendo, yo salía con mi hermana, ella me sacaba del baño y todos nos quedamos como, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué fue esto? Y yo sentí literal que era ella, o sea, ella estaba experimentando mi dolor, o sea, María estuvo conmigo todo el tiempo, o sea, yo sentí su presencia tan real conmigo que a pesar del dolor también experimenté la paz. Y ahí yo supe que el Señor tenía un propósito con esto, listo, hasta ahí todo normal. Ya pasamos pues como esta prueba. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la vida, o sea, para nosotros la vida es un regalo de Dios, pues es un regalo de Dios, y con eso nos dimos cuenta que no es simplemente decir yo quiero ser mamá, yo voy a tener hijo quizás en 2 meses, no, o sea, es algo que el Señor destina desde la eternidad, y cada persona, cada niño que viene a este mundo viene con un propósito. Nosotros no nos corresponde decir que
no, que es que no estoy preparado, que no, o sea, todos vienen con un propósito muy grande. Y ahí viene la parte de reparación, Carlita. Esta pérdida, pues no es una pérdida, es una ganancia para el cielo. Sucedió en julio aproximadamente y en diciembre me doy cuenta que estoy en embarazo. Vuelvo a quedar en embarazo, me di cuenta el día de mi cumpleaños. Entonces fue como un regalo, así yo no me la creía, o sea, mis fotos del cumpleaños todas son así como con una felicidad que me sobrepasaba súper tesa, pero esa vez quisimos manejarlo con más prudencia porque pues digamos que en la primera vez, claro, pues sucedió, pero no sabíamos por qué. En esta vez dijimos, con calma, vamos a manejar las cosas con más prudencia y bueno, empezamos como el proceso de embarazo, los primeros mesecitos, ya cuando tuvimos la segunda ecografía, en la primera pues todo estaba muy bien, sentimos los latidos del corazón, pues que es un momento muy emocionante. Ya en la segunda ecografía vuelve a pasar lo mismo, o sea, nos damos cuenta que el bebé no tenía vida. Me quebré totalmente, miré al cielo y le dije, me has dejado sola, o sea, me has dejado sola, esto no, peleé impresionante con él. Y fue como una pataleta, ¿cierto? O sea, yo me rebelé, yo le dije a mi esposo, hasta acá llego, no más con esto, o sea, no más, ya entendí que no puedo ser mamá, o sea, fue una pelea muy tesa. Bueno, nuevamente el proceso doloroso, esta vez pudimos hacerle pues como el estudio al bebé. Sin embargo, en ese momento nosotros todos los días hacemos el rosario con mi esposo, lo hacemos junticos. Esa noche llegamos al apartamento y él me dijo, amor, hagamos el rosario. Y yo no voy a orar, yo no voy a orar. Entonces él me dijo, amor, tú si quieres, tú sabes que no hay otro camino. Y lo que tú decías ahora, Juanes, pues madre, ha sido una bendición total para mí, porque la fe de Juanes es una fe ciega, o sea, él es incondicional, enamorado, y eso me levantó en ese momento, y a regañadientes es el rosario. ¿Y qué pasó? Paz. Lo que me traía era paz. Y vivimos este proceso, una persona que oró por nosotros ese mismo día, que es una persona que amamos mucho, y que ha estado muy cercano, pues como en estos procesos nos dijo, ustedes van a encontrar pronto el propósito del por qué esto está pasando, y se lo va a revelar el Señor, porque esto es un acto de misericordia, y es un acto de amor del Señor por ustedes. Me dijo eso y yo como se chifló. O sea, pues no, o sea, yo no lo veía así para nada. Pasaron pues como las semanas y el Espíritu Santo me empezó a fortalecer de una manera muy tesa. O sea, obviamente el dolor no se puede minimizar ni se puede dejar oculto en el rinconcito de la habitación. Un duelo que no se habla es un duelo que no se supera, pero nos ha permitido de alguna manera experimentar esa paz y de alguna manera enfrentar, pues digamos que esta prueba, pasar como por este desierto, los dos cojitos de la mano. O sea, si algo nos ha regalado el Señor es fortalecimiento en el amor. O sea, ha sido una cosa hermosa. Ya posteriormente con el tema de reparación, ya para no alargarme mucho, en oración alguien le dijo a mi hermana, le dijo, esto no es una pérdida, eso es una ganancia para el cielo. El Señor elige soldados para que reparen su corazón por el pecado del aborto. Y esto es pura reparación. Las almitas de estos dos bebés están reparando el corazón de Cristo, que está absolutamente quebrantado por el pecado del aborto. Y ustedes no se imaginan, o sea, nosotros recibimos esas palabras y fue un bálsamo impresionante. O sea, yo hoy veo esto como realmente, como nos lo habían dicho, un acto de amor, un acto de misericordia del Señor. Obviamente es doloroso porque no es desconfiar de sus promesas, y yo creo que lo que hace diferente pasar por la prueba es la actitud, como lo hizo Job. Tú me lo diste, tú me lo quitaste, y lo alabó. O sea, y eso es lo que nos pide el Señor. O sea, a pesar de, Él siempre va a estar y nos va a estar llenando pues como de su amor, y eso es lo que hemos experimentado. Y como les dije ahorita, el une propósitos. Cuando yo sentí esto en mi corazón y me dio la sensación tan hermosa que experimenté, el Señor me puso a buscar a alguien que también ha pasado por esta situación, y fue muy bonito porque solita esta persona me dijo, esto es reparación. Entonces yo dije, esto tampoco es de gratis, o sea, si nos unió, si las dos hemos vivido esto, que no somos las únicas, la tasa, el porcentaje pues de 1 a 10 de las embarazadas, el 2%,
como que tienen pérdidas, pero eso no es así, o sea, realmente el porcentaje es mucho más alto y es un tema del que no se habla mucho, o más bien como que sí, se deja como más oculto, y hay muchas personas que han pasado, muchas mujeres que han pasado por esto, y el Señor nos está uniendo para eso, para reparar, para orar por el aborto. Hemos tenido varios momentos de oración, nos reunimos cada 8 días para hacer oración por los niños no nacidos, por las madres que están pensando en abortar, a las que por desconocimiento también se enfrentan a esto. Entonces el Señor siempre tiene un propósito mucho más elevado, y es un combate muy teso, Carly, porque en este punto donde ya has vivido 2 situaciones, uno puede llegar a decir, no, pues esto no es por acá, de pronto no es mi propósito, y esa es la tentación más grande, y Pablo lo dice en la carta a los Corintios, o sea, llevad cautivo todo pensamiento y llevad la obediencia de Dios, y es eso, es un combate en la mente muy teso, porque empiezan nuevamente los miedos a florecer, pero es ahí donde uno tiene que armar con la armadura del Señor, y es batallar con sus promesas, y si hay promesas, el Señor las va a llevar a cabo en el momento que tengan que ser. Bastante fuerte, y sí, sin duda pues tiene que ser muy doloroso. Conocemos muchas mujeres también que han venido pasando por esta situación, por desconocimiento incluso, pero bueno, acá tenemos claramente un testimonio que nos lleva a dimensionar lo doloroso que es física, espiritualmente, emocionalmente, todo lo que esto acarrea. Entonces, para quienes de pronto, o sea, Dios permita pues que les abrigue el corazón y que no se llegue nunca a tomar una decisión ya pues como deliberada por este tema. Totalmente, Carla. Janet, vemos una vida llena de frutos del Espíritu Santo, muchos frutos del Espíritu Santo en ti. Esto de también escribir, qué bonito, ojalá lo puedas hacer, no sé, público, porque realmente llegarle a las personas. Cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, de verdad me quebranté también un poco, porque yo decía, es impresionante cómo Dios va con esa lupita, o sea, de manera detallada con cada uno de nosotros. Él no escatima absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que esto también puede servirle a muchas otras personas. Janet, hablábamos al principio de la consagración. En la comunidad tenemos ese proceso y ese caminito de 9 meses. Cuéntanos un poquito sobre eso para quienes puedan estar interesados. Bueno, Carly, para mí ese fue pues como el momento donde yo decidí darle el sí al Señor. La consagración a Jesús por María tiene varias etapas, ¿cierto? Varios bloques. El primero es el conocimiento de sí mismo, entonces lo ayuda a uno como a vaciarse de esas verdades, no tan verdades que tenemos en nuestra mente y que vivimos pues como en nuestra sociedad, que no son así, ¿cierto? Entonces te ayuda como a derribar esquemas mentales, a entender cómo es el mundo, ¿cierto? Entendiendo el mundo no como lugar donde vivimos, sino como aquel donde nos puede llevar a alejarnos totalmente de la gracia de Dios. Posteriormente tenemos el conocimiento de sí mismo, que es ahí donde excavamos hacia lo interior, no lo hacemos solos, tenemos que ir con el mejor compañero de viaje, que es Jesús, para poder entender esos miedos, esas heridas que hacen en nosotros, que nos impiden también caminar de la mano de Dios. Posteriormente, ya cuando estamos como en esa etapa, ya entramos al conocimiento de María, que es una dulzura, ¿cierto? Que es conocerla a ella como Madre de Dios y Madre nuestra, y ya pues finalmente entramos al conocimiento de Jesús. Entonces digamos que son etapas que nos ayudan finalmente a renovar nuestras promesas bautismales. Eso es básicamente la consagración a Jesús por María, es un regalo gigante. Conozco muchas conversiones que se han dado a través de este proceso, o sea, el Señor toca corazones y se vale de muchos medios, de un grupo de oración, a través de una charla, una prédica, a través del mismo rosario, y a mí, pues el mío lo hizo a través de la consagración a Jesús por María, y por ejemplo el de mi hermana también. Entonces una invitación a no tenerle miedo a este proceso. Entendemos muchas cosas también de la misma iglesia, ¿cierto? Entendemos que María no es la que hace los milagros, sino que ella los alcanza, ella intercede. Entonces es muy chévere porque nos abre un espectro mucho más grande a nuestra realidad espiritual y nos permite llenarnos de muchos argumentos de valor, no para combatir y pelear, sino para nosotros también tener la certeza que es un camino perfecto para llegar a Jesús. Janet, tú que estás y haces parte de este servicio, tienes de pronto acá como ya para pasar un numerito para quienes estén, o ya no hay inscripciones. Sí, en este momento todavía tenemos inscripciones. Sería consagración los martes. Los martes. ¿Cuándo inicia la consagración? Inicia dentro de 8 días. Muy bien. O sea, pero no dejamos de negociar, no mentiras, pero sí.
Sería, el número es 300-459-2300. El que le interese también nos pueden contactar pues por las redes de redes Coruno. sociales, por medio de Instagram también nos pueden dejar un mensajito al interno que ya por ahí eso obviamente llega al canal y con quien debe estar esa información a cada uno de los servidores. Janet, muchas gracias. Carle, a ti, Esperamos tener a tu esposito por acá pues con nosotros para que nos cuente también cómo ese caminar y esa experiencia con Dios, de su conversión y bueno, y cómo vive él, porque él sí es un siervo del Espíritu también. Apasionado, un enamorado del Señor. Loco, enamorado, sí. Es una hermosura de persona. Bueno, mi Janet, terminamos con una oración porfis y bueno, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a Coruno también por la invitación. Bueno, Padre de amor, de misericordia y de bondad, infinitas gracias te damos, Señor, por este espacio, por este tiempo, por este momento que nos permites experimentar. Hoy clamamos a ti para que nos regales una doble porción de tu Espíritu, para que tu Espíritu, ese Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, que lo resucitó, es el que también nos levanta a nosotros, el que podemos experimentar, el que podemos gozar de su dulzura, de la instrucción que Él da también a nuestro interior para seguir siendo renovados por la fuerza del amor. Yo te pido, amado Padre, que en esta noche regales a tantas personas que están pasando por la prueba, la certeza de saber que no están solos, que tú estás siempre con ellos, que tú nunca abandonas, que tú eres un Padre que ama, que abraza, que protege, que hoy se aferren a la promesa de saber que tú estás con nosotros todos nuestros días y que la gran promesa, Señor, también es verte algún día en la eternidad. Por eso, Señor, te damos gloria y alabanza a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, 8 p.m. por este canal que nos conecta con el corazón del Padre. Chao.